El acontecimiento más anunciado, más esperado, si se quiere, menos sorpresivo, y su contracara, la sorpresa trágica, el hecho más inesperado, la muerte que llega a destiempo, se juntaron en un mismo puñado de días para darle una intensidad dramática a este tramo del año en la Argentina. El hecho más esperado, la crónica más anunciada, es la del procesamiento de Cristina, sobre todo a partir de que los cuadernos de Centeno actuaron como un efecto Big Bang, trayendo una cascada de arrepentimientos y confesiones que de repente crearon una suerte de vasto océano de pruebas, ¿no? Por lo tanto, ya aunque el juez hubiera querido seguir tirando la pelota fuera de la cancha, cada vez le hubiera costado más. Estaba asediada Cristina por un océano de pruebas que sí o sí la hundirían en los siguientes días u horas o semanas, cuanto mucho, en un procesamiento. Y finalmente el procesamiento llegó esta semana, en los mismos días en el cual el peronismo era sacudido por una muerte trágica, la muerte a destiempo. Cuando hay un hombre que todavía está en la plenitud de su vigor físico y político, la muerte de José Manuel de la Sota en un accidente, ese hecho conmocionante que de repente vuelve a plantear lo que parece un signo trágico del peronismo, la muerte sorpresiva, la muerte a destiempo allí en la cumbre del liderazgo. La primera fue la muerte de Evita, ¿no? Y planteó el gran interrogante que siempre plantea la muerte sorpresiva cuando ocurre en la cumbre del poder, cuando muere un líder, ¿no? Cuando murió Evita, la gran pregunta fue: ¿y a este vacío cómo se lo va a llenar? ¿Cómo sigue el liderazgo de Perón sin esa parte que era como un brazo natural de ese liderazgo? La muerte de Eva, con todo su dramatismo, por la juventud que tenía, por el vigor político, la energía política que expresaba y por lo desgarrador, ¿no? Por el ensañamiento de ese cáncer con una persona tan joven y tan políticamente vital. Bueno, pero la cabeza que quedaba en pie en ese liderazgo, si se quiere, era la cabeza principal. Evita era una suerte de cable sentimental a tierra o de cable sentimental al pueblo. Era un vínculo emocional perfecto, ¿no? Entre el líder, Perón, y la masa, ¿no? Sobre todo la clase obrera. No obstante, ese vacío empezó a marcar de algún modo un debilitamiento, aunque fueron otras las circunstancias que desembocaron en otras páginas trágicas de este errático país y sus eternas derivas. La otra muerte sorpresiva, creo que en una historia de las muertes trágicas que sacudieron al peronismo, tendría que estar la de Carlos Menem Jr., ¿no? La del hijo del expresidente Menem, que estando él en la presidencia se produjo de una manera tan sorpresiva, tan trágica, también una muerte tan a destiempo y generando además dudas y sospechas tan oscuras, tan pero tan oscuras. A partir de esa muerte, Menem supo convertirla en combustible para alimentar su liderazgo, del mismo modo que en su momento Perón, ¿no? También supo convertir la muerte de Evita en un gran acto de propaganda política. Menem recicló también una tragedia en combustible político. Y la misma escena vimos con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que está marcada por la misma naturaleza, la muerte a destiempo, la muerte inesperada, esa que conmociona al país. Si algo irradiaba Néstor Kirchner, bueno, muchas cosas irradiaba, pero entre ellas era una vitalidad, una energía política
impresionante. O sea, uno no asociaba esa imagen con la muerte. Y de repente, también en este caso por un accidente de salud, ¡pum!, se produce el deceso y ahí está una sociedad conmocionada y preguntándose cómo se llena ese liderazgo, porque hasta ese momento, cuando Argentina miraba el escenario del poder, veía un liderazgo superpuesto. La presidenta era ella, pero el que parecía manejar los hilos del poder era él. Entonces, la muerte de Kirchner trajo el gran interrogante: ¿cómo sigue esta suerte de doble comando, ¿no?, tan intrínseco a la historia del peronismo? Perón, Evita, Néstor y Cristina. ¿Cómo sigue este liderazgo de a dos si falta uno de ellos? Y si falta de una manera tan sorpresiva, tan traumática. Creo que la respuesta empezó a estar la misma noche del funeral, en esa capilla ardiente que tuvo la particularidad del cajón cerrado. Yo hice desde un primer momento una lectura de ese cajón cerrado, al mismo tiempo que pululaban las teorías conspiracionistas, las que hablaban de que en realidad le habían pegado un palo o un balazo en la cabeza y que por eso no lo podían mostrar. Bueno, yo planteaba que en todo caso lo evidente, porque un cajón no tiene por qué estar cerrado si se trata de un líder que no murió en un accidente que pudo destrozar su cuerpo, o sea, se supone que su rostro está intacto y exhibir el rostro del muerto es la esencia de una capilla ardiente. La capilla ardiente es para exhibir un cuerpo. En el caso de la Sota tenía que estar cerrado porque el cuerpo quedó afectado por el impacto que terminó con su vida. Pero en el caso de Néstor Kirchner, un accidente cardiológico. ¿Por qué ese cajón estaba cerrado? Precisamente para resolver el problema existente, ¿no?, que el liderazgo de Cristina nunca había aparecido nítido en el centro del escenario político porque su marido se le superponía permanentemente. Entonces hubo casi 24 horas en una escena sobre la cual convergía la mirada de todo un país, y en el centro de esa escena el protagonista no era el muerto, sino la viuda. El protagonista de toda capilla ardiente sí y solo sí debe ser el muerto. Por eso es importante que esté abierto. El velorio desde los tiempos más remotos está hecho para eso. La persona acepta la muerte del otro viéndolo muerto, viéndolo sin vida. Por eso es importante verlo. Si el cajón está cerrado, el protagonista no es quien debe serlo en una capilla ardiente. Aquí el cajón estaba cerrado, desde mi punto de vista, para que todas esas horas le dieran centralidad en el escenario a quien hasta ahora no había tenido centralidad, por lo menos no lo había tenido en solitario. Entonces ahí la vista del país estaba puesto en ella, porque él estaba fuera del alcance de los ojos. Lo mismo pasó en el caso de la Sota, pero por una razón más comprobable. El impacto puede haber afectado ese cuerpo y explicar por qué, lógicamente, no estaba en condiciones de ser expuestos. El hecho es que también se planteó la gigantesca duda: ¿cómo sigue este liderazgo bicéfalo del kirchnerismo con la muerte nada menos que de Néstor Kirchner? Bueno, devino en lo que devino. La historia todavía está dando la respuesta a esa pregunta, y esta semana Córdoba se preguntó: ¿cómo sigue el liderazgo del peronismo? Porque hay que remontarse a Berkovich Rodríguez para encontrar un peronismo con otro liderazgo. Después el liderazgo fue José Manuel de la Sota. Se le podrán cuestionar muchas cosas, se le podrán discutir muchas cosas, pero no una capacidad de liderazgo que fue de una eficacia monumental a partir de su llegada al gobierno de la provincia de Córdoba. Por eso era y se vio en el funeral, se vio la dimensión del fenómeno político.
La cantidad de gente de algún modo permitía medir el liderazgo del cual Córdoba se estaba despidiendo. Y en este caso creo que para tranquilidad de los cordobeses, la pregunta no es tan angustiante como fue en su momento con la muerte de Eva o como fue en su momento con la muerte de Néstor Kirchner. Y no es tan angustiante porque en Córdoba había un doble comando, o sea, había un liderazgo bicéfalo que no se superponía. Una sociedad muy eficaz, de la Sota-Schiaretti. A diferencia del tándem Putin-Medvedev, de la Sota y Schiaretti no tiene un dueño de la pelota y el otro es un subalterno. Eran socios, socios políticos en términos de igualdad, ¿no? En el caso de Vladimir Putin, él tiene un socio político menor, en realidad figura como socio político, pero es un subalterno. Dmitry Medvedev es el segundo en el partido oficialista y es quien ocupa la presidencia cuando la Constitución le impide ocuparla a Vladimir Putin. Entonces Putin se repliega sobre el cargo de primer ministro, Medvedev es presidente hasta la próxima elección, Putin puede volver a la presidencia, Medvedev se convierte en primer ministro, pero está claro que ya esté en la presidencia o ya esté en el cargo de primer ministro, el dueño de la pelota es Vladimir Putin, no es Medvedev. Medvedev es el subalterno, no es el caso de la Sota y Schiaretti, ¿no? Eran un dúo político y por ende la muerte de uno plantea un vacío acotado. ¿Acotado por qué? Por la presencia del otro. Lo que también dejó a la vista la muerte de la Sota fue la falta de reflejos políticos, la negligencia política de Mauricio Macri y la negligencia política de Cristina Kirchner. También ellos fueron protagonistas porque en los mismos días se daba otra escena dramática, el procesamiento a Cristina. Y el procesamiento a Cristina, con una orden de prisión preventiva, en un momento económicamente tan escalofriante, en un momento en que el grueso de la sociedad tiene la sensación lógica de que el gobierno fracasó en la economía. En un momento así, el procesamiento de Cristina es un acontecimiento político sísmico, ¿no? Entonces, también la capilla ardiente, también el funeral, se convertía en un acontecimiento político donde el país miraba a otros, además del féretro y del gobernador y amigo que estaba llorando al lado de ese féretro. Y esos otros dos protagonistas son Mauricio Macri, el presidente, y la expresidenta y actual procesada Cristina Fernández de Kirchner. Creo que Cristina, por una inmensa frialdad ante la muerte, algo que está en su naturaleza, una frialdad ante la muerte que demostró cuando la tragedia de Cromañón, cerca de 100 muertos y ni una expresión de la presidenta, cuando la tragedia del 11, más de medio centenar de muertos y una gran dificultad para expresar dolor por la tragedia del otro. Esa es la gran dificultad de Cristina, cosa que a mí no me sorprende, ¿no? Y tampoco tiene por qué ser tema. Lo sorprendente es que esa frialdad le obnubile la inteligencia, o sea, le bloquea la inteligencia, porque hasta por inteligencia ella tenía que darse cuenta que el domingo, el día en que hizo ese reality show que transmitió desde el Calafate victimizándose del allanamiento que le había hecho Bonadío en sus mansiones allá, un solo tuit de carácter protocolar, ¿no? Que no decía nada para referirse a la muerte de la Sota, un compañero del partido de ella, un alto dirigente del partido de ella, y no tuvo reacción. Yo no le demando sensibilidad, ni siquiera me importa que no la tenga. Lo que me extraña es la negligencia de no saber cómo
debe actuar hasta por conveniencia política en determinadas circunstancias. Lo mismo para Macri. Lo mismo para Macri. Es una negligencia política que no haya entendido, ya sobre todo en la mañana del lunes, cuando la gente en las calles, la larga fila para pasar junto al féretro, evidenciaban que se estaba viviendo un conmocionante fenómeno político en Córdoba. ¿Cómo no tomó un avión y vino? ¿Cómo no vino a estar en esa escena? Hasta por inteligencia, porque el gobernador que estaba en el centro de esa escena es también su amigo, porque el peronismo cordobés, que ahora ese gobernador queda liderando en soledad, está siendo, digamos, está apoyando o ayudando al gobierno que encabeza el propio Macri, porque Córdoba fue tan importante en su llegada a la presidencia por tantas razones que uno dice, no digo la sensibilidad, que no la tiene y no tiene por qué tenerla, no sé, no es sobre lo que se tiene que pronunciar un análisis político, no es lo que me tiene que entrañar como analista, lo que me extraña es cuando la frialdad o la insensibilidad llegan a los niveles de negligencia y le impiden ver qué es conveniente incluso, y lo digo con todo el frío de esa palabra en semejantes circunstancias, qué es conveniente hacer frente a un acontecimiento político como el que estaba evidenciando ser el funeral de José Manuel de la Sota.